Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos hasta mañana. Los derechos son acción. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH, la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México, AMARC, presentan la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. Hoy hablaremos sobre breve historia de los derechos de las audiencias. Más información en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en radioeducacion.edu.mx o contáctenos en audienciasre@cultura.gov.mx. Que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día. A nombre de las 4 instancias convocantes y de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, le damos la más cordial bienvenida al 4º capítulo de la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. Le invitamos a participar durante la transmisión o al final de todos y cada uno de los 10 programas de esta serie con algún comentario sobre la relevancia del tema tratado, de tal forma que al concluir esta podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse es audienciasre@cultura.gov.mx. Por supuesto, recibimos, como siempre, sus comentarios en el buzón de voz 55 41 55 11 49 es el número. En Twitter, @audienciasre. En Facebook estamos como la Defensoría de las Audiencias RE también. Y, por supuesto, en WhatsApp para sus mensajes al número 55 12 33 29 15. Saludamos también a las emisoras que transmiten este curso, a Radio Delfín 88.9 FM en Campeche. Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio ILSE en la Ciudad de México. Radio Concierto en Coahuila. Sistema Universitario de Radio y Televisión, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Radio Universidad Autónoma de Chihuahua. Radio Nicolaita en el Estado de Michoacán. Y también Radio Cultura ISC en Baja California Sur. Los saludamos con muchísimo afecto. Les recordamos que para obtener una constancia digital de escucha de esta serie, basta comentar cada capítulo al correo electrónico antes señalado y toda la información sobre la serie, así como de los expositores de la misma, está en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias en la página web de Radio Educación, www.radioeducacion.edu.mx. Hoy haremos una síntesis de los hechos más importantes en la historia de los derechos de las audiencias en México, que si bien son relativamente recientes, han sido trabajados de facto por medios de comunicación desde hace ya casi 2 décadas. Así es que desde este espacio también saludamos a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Con mucho gusto saludo a Natalia, José Ángel, a todas nuestras audiencias comprometidas con conocer cada día más cuáles son sus derechos y cómo se defienden. Y también, por supuesto, saludo con mucho gusto a una maestra, colega defensora de la radio, del Instituto Mexicano de la Radio, quien ha dedicado, la verdad es que su profesión o su formación profesional al estudio de esta figura. Por eso es una especialista. Mucho cariño y mucho gusto, Laura Martínez Águila, para que nos acompañes. Hola, pues muchas gracias por la invitación, por la consideración y sí, aquí estamos con las audiencias de Radio Educación, agradeciéndoles su interés y su escucha en este tema. Laura Martínez Águila es maestra en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ella elaboró su tesis de licenciatura y de maestría con enfoque en el estudio de la regulación de medios en México, la revisión a la existencia de las defensorías, así como el análisis al ejercicio de los derechos de las audiencias en casos emblemáticos de la radio pública y comercial. Actualmente, como nos dice Ana Cecilia, es la defensora de las audiencias del Instituto Mexicano de la Radio y también es integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA. Nuevamente, maestra, bienvenida, y nos gustaría iniciar con un breve repaso general sobre los antecedentes de las defensorías de las audiencias de los medios de comunicación en el mundo. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, si nos ponemos exigentes, la palabra ombudsman existe desde el siglo XIX, ¿no? En 1809 en Suecia, y es justamente esta figura que se encarga de escuchar cuáles son las críticas, las sugerencias de la población. De ahí, en Portugal, por ejemplo, la figura se le llama proveedor. En Francia es le médiateur, el mediador. Para los hispanoparlantes le decimos el defensor. Y en Brasil es el ouvidor, ¿no? Entonces, esta diferencia de proveedor, ouvidor entre Brasil y Portugal es más que nada una figura de herencia colonial. Y de ahí tenemos en el siglo XX que hay una suerte como de salto o de cambio o de incorporación de esta figura que escucha los reclamos, ¿no? Las críticas, las sugerencias, a la prensa escrita entre 1922 y 1960, específicamente en los periódicos de Estados Unidos, empieza a existir el defensor del lector, ¿no? Y también en España, por ejemplo, se incorpora esa figura. Y ya de ahí, en 1938, en Japón, también, de hecho, hay ahí un caso para llamar la atención. Luego damos un salto geográfico y temporal, ¿no? A Sudamérica, en donde Brasil va a la punta, porque en 1989 tienen la figura del ombudsman para la Folha de São Paulo, que hasta la fecha es el periódico de mayor tiraje y mayor circulación e incluso pues, de referencia internacional de Brasil. Y ahí otros periódicos incorporan también esta figura. Luego Colombia hace lo propio y ahí es el periódico El Tiempo y El Colombiano, los que en el 98 también tienen un defensor del lector. Y de ahí lo interesante de Colombia es que pasan de la prensa escrita a llevarlo a la televisión comercial. Luego tenemos otro salto temporal, nuevamente a Brasil a finales de la primera década ya del siglo XXI, que es por ahí del 2008, con el decreto de la creación de la EBC. Y entonces, bueno, la empresa Brasil de Comunicação, y junto con la EBC viene la creación de la ouvidoria, ¿no? Si viene de ouvidor, ouvidoria, y el Conselho Curador, que es una cosa muy parecida con un consejo ciudadano. No es lo mismo, pero es homologable. Y poquitito después, Argentina, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 en el 2009, incorpora o crea la Defensoría del Público de la Argentina. Entonces, más o menos a nivel mundial y regional, esos serían los referentes que tenemos. Muy bien, maestra, yo te puedo decir que en México, después, alrededor del 2005 me hubiera encantado que se hubiera instaurado la figura de la Defensoría o el equivalente en el Instituto Mexicano de la Radio, pero no fue sino hasta 2009 que echamos a andar una figura y quisimos asemejarla a la de la radio pública francesa, que era la de mediación. Pero concretamente en México, ¿cuáles son de acuerdo a tus estudios, las defensorías pioneras más relevantes que hemos tenido, sobre todo después, ya que se instauró la figura en la ley? Bueno, antes y después, Ana Cecilia, lo que tenemos, como bien señalas, bueno, el caso en el Instituto Mexicano de la Radio es el mediador. Antes de eso, en 2007 y en 2008, son Canal 11 y Canal 22 quienes incorporan la Defensoría de Audiencias. Y luego es en la radio, quien justamente aquí, la casa que nos recibe, Radio Educación, es quien tiene la figura del defensor del radio escucha. Entonces, estos son los tres pilares, porque la Defensoría en Radio Educación es la que se vuelve la más visible, la más conocida, y después llega el mediador en el Instituto Mexicano de la Radio, y entonces es donde todo el mundo voltea a ver lo que está pasando. Y ahí es interesante lo que mencionas en el 2005, que tuviéramos una Defensoría de Audiencias, porque nos recuerda lo que ocurrió con la Ley Televisa y este primer intento de modificación a una reglamentación de ley que teníamos desde 1960, y ahí lo que ayuda es
que exista, por ejemplo, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, en donde interviene, en donde no tenemos ni siquiera la palabra de derechos de las audiencias, pero sí un concepto del derecho a la información que permite dar esta pauta, ¿no?, en defensa de derechos comunicativos. Después de la ley, que bueno, es la reforma constitucional del 2013, el 10º transitorio, que ya por fin ahí es donde vemos la enunciación como tal de derechos de las audiencias, estableciendo que la subsecuente ley los tratará y sobre todo que le dará forma a las defensorías. Bueno, pues ya vienen otras más interesantes. Bueno, antes de hablar de lo que ocurre después de la ley, ahorita que me acuerdo, en el 2011 es súper interesante que tenemos la primera defensoría en un medio comercial, que es el Ombudsman MBS, donde estaba aquí el ahora director de Radio Educación, el maestro Gabriel Sosa Plata, pero antes de él, bueno, existía también, él estuvo en 2014 en adelante, pero la defensoría en la radio comercial es emblemática, porque no existía antes ni el ombudsman ni el defensor en ninguna radio comercial. Entonces, aunque quedaba acotada a los noticiarios, es una defensoría que recibe comentarios de las audiencias de la programación en general, ¿no? Entonces ahí el cómo las audiencias están al pendiente, lo que pasa, lo que reclaman, lo que exigen en términos de chistes clasistas o sexistas, es muy interesante lo que pasa con esa defensoría, ¿no? Y bueno, ahora sí, después de la Ley Federal del 2014 tenemos el artículo 256, literalmente con los derechos de las audiencias, el 258 con los derechos de las audiencias con discapacidad, que estos no se nos pueden olvidar, ¿no? Están ahí en la ley reconocidos, y del 259 al 260-61, que es específicamente sobre las defensorías. De ahí tenemos, por ejemplo, la Defensoría de Canal 14, que es ya un nuevo canal mismo de televisión pública. Tenemos el Defensor de Radio y de TV UNAM, que también ya es, o sea, es importante que exista porque estamos hablando de la radio y la televisora, pues, de la universidad más relevante en el país, y ya de ahí empiezan a surgir muchas más. Maestra Laura Martínez, nos has dado un panorama muy sucinto y claro en torno a la historia de los derechos de las audiencias, pero ¿qué le dirías a las audiencias en particular? ¿En dónde podrían ellos atender, ver, conocer estos derechos? Tenemos la tesis en esta defensoría de que los defensores se vuelven también educadores mediáticos y digitales. Pues es, digamos, un deber ser en la existencia de la defensoría y de los defensores, pero también hasta una obligación por ley, ¿no? O sea, tenemos a nuestro cargo la alfabetización mediática, que es un gran pendiente, ¿no? Poder definirla, darle forma. Lo que es importante decirle y acercarnos a las audiencias es, los derechos son suyos. O sea, así, la enunciación dice derechos de las audiencias, no son derechos del medio de comunicación, derechos del concesionario o derechos de la defensoría del defensor, son de las audiencias. Entonces, acérquense, exíjanlos, pregúntenos, incluso cuestiónennos, o sea, ¿de qué se tratan? ¿De qué van? ¿Cómo puedo ejercerlos? Y una vez que yo emito mi queja, mi comentario, mi reclamo, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo paso de la enunciación de decir, esto no me pareció, al ejercicio del derecho, ¿no? O sea, esa es una pequeña transición cualitativa que es importante que no únicamente decírselos a las audiencias como en ese sentido educador o adoctrinante, sino dialógico, porque eso es lo interesante de los derechos. O sea, abren la posibilidad a que de la queja, de la sugerencia, del reclamo, se abra una posibilidad de diálogo y de interlocución de las audiencias para el medio de comunicación, y no como estamos acostumbrados, que sea siempre del medio de comunicación a las audiencias, ¿no? Por ejemplo, el doctor Raúl Trejo siempre nos dice que los medios de comunicación son instancias pues hasta autoritarias, porque son de pocos hacia muchos, pero los derechos de las audiencias lo que permiten es que esos muchos, aunque no sean todas así multitudinarias, no van a hacer la toma de la Bastilla, ¿no? Pero van a poder abrir el diálogo y ese canal de interlocución a partir de algo que es súper valioso, que son derechos y que están reconocidos en la ley. O sea, pasaron de esta modalidad autorregulatoria, que si lo pusiéramos en términos como muy coloquiales, buena onda, de la responsabilidad ética que empieza con los medios públicos, a ser corregulatoria, porque ya está en la ley, y entonces es una responsabilidad y obligación de los concesionarios, sean comerciales, sean públicos, sea de uso social. Entonces,
acérquense a las audiencias, pregúntenos y que se haga este canal para ir fortaleciendo, ¿no? Porque si nos esperamos de aquí a que hagamos la alfabetización mediática, por ejemplo, pues no, o sea, el piso va a seguir como demasiado irregular, ¿no? Entonces, es eso, acérquense, los derechos son suyos, y si tenemos dudas al respecto de cuáles son, qué hacemos, cómo ejercerlos, qué tiene que ver este programa, este contenido, este programa con mis derechos, pues ahí está, los podemos aclarar, ¿no? Y en ese sentido, maestra, ¿cómo entenderíamos también o cómo podría explicar quién defiende y promueve los derechos de las audiencias como instancias defensoras de las y los defensores? Ok, bueno, por ejemplo, tenemos a la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, ¿no? Que aquí forma parte de esta serie en donde integra tanto a defensoras y defensores en activo como a quienes ya formaron parte de estas figuras, pero que continúan con un compromiso con la comunicación, con el derecho a la información, la comunicación pública, los medios, los derechos de las audiencias. Está la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, que existe desde el 2001, ¿no? También justo con esta lógica de qué pasa con la comunicación en México. Lo interesante de estas organizaciones, por ejemplo, de la AMDA, es que se pueden interponer amparos contra lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2017, que fue la contrarreforma y que quitaron algunos derechos de las audiencias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones también en sus atribuciones, digamos, constitucionales de inicio, antes de la contrarreforma, podía incluso establecer multas o sanciones a los concesionarios que sistemática o continuamente no respetasen los derechos de las audiencias. Y también ahí se suma, por ejemplo, la AMIC, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el CONEIC, Consejo Ciudadano para la Enseñanza y la Investigación en Comunicación, que usualmente acompañan estos posicionamientos tanto de AMDA o a veces también de la MEDI, y organizaciones de la sociedad civil, que ahorita pienso, por ejemplo, de radios comunitarias, radios indígenas, que también están ahí viendo, ¿no? Con el derecho a comunicar, el derecho a la información, en donde se hace como esta ligazón. Y también interesante es que hay miembros de la AMDA que mantienen este contacto constante con la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, que existe también como desde el 2010, 2011, si no me engaño, 2012, entonces, y que también, o sea, junta desde la Defensoría del Público de la Argentina hasta México. Claro, tengo entendido que dedicaremos un capítulo posterior a conversar sobre el estado de las cosas, el estado del arte de los derechos de las audiencias en México, pero maestra Laura Martínez, te pregunto, desde tu punto de vista, tu opinión, ¿qué es lo que falta para que esta historia en general de los derechos de las audiencias sea más sólida, esté más consolidada? Desde tu experiencia, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, como decíamos hace un rato, la participación efectiva de las audiencias, ¿no? Eso, sin duda, es lo principal, acercarnos a ellas y que se acerquen a las defensorías. O sea, es mutuo, es dual. Pero sobre todo, y eso es algo que, por ejemplo, el maestro Sosa Plata ha mencionado, es también se necesita a veces la voluntad de los concesionarios, ¿no? Necesitamos también la voluntad y el entendimiento de profesionales en medios de comunicación, personas que están con un micrófono al frente de los medios de comunicación, de entender que la actuación de nuestra labor con ética y responsabilidad y apegada a los derechos de las audiencias no es sobre regulación de la libertad de expresión y tampoco es censura, ¿no? O sea, es una ampliación del derecho a la información, es una ramificación y que beneficia a los que están del otro lado de la comunicación. Si lo viéramos unidireccional, la comunicación se llamaría de otra forma, pero no, es un proceso que va de ida y vuelta. En términos normativos regulatorios, la efectividad de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias, ¿no? Y que justo el amparo de la AMDA ayuda a que los que estaban vuelvan a implementarse o se hagan otros, se les dé una revisada, pues un respaldo en conjunto con el órgano regulador autónomo, el IFETEL. Eso sin duda ayuda mucho tanto para la promoción y la defensa de los derechos, y por supuesto el definir y afianzar proyectos de alfabetización mediática para las audiencias en general, ¿no? O sea, pensarlo por grupos etarios que lo necesitan. Y además yo aquí me voy a meter mi cuchara porque también pienso que hay otro sector de muy importante que vale la pena que conozca o que conozcamos a profundidad los derechos de las audiencias y sus defensorías, que son pues justamente quienes hacemos los medios, productores, todos los conductores, todos los hacedores de todos los medios, no solamente los privados o públicos. Es decir, en general tendríamos que
pasar casi un examen, ¿no? Previo antes de salir al aire, como antes se necesitaba para licencia del locutor, ¿no? Sí. Porque de repente se nos olvida fácilmente que somos pues intermediarios en realidad, ¿no? Y justo todo lo que has puntualmente comentado respecto de reducir el diferencial del poder o de aplastamiento entre el medio masivo y la audiencia, pues pasa por estas defensorías. Por eso nos gusta tanto esta imagen. Yo quiero aprovechar para hacer un anuncio de esta serie que salió a partir de esta serie. Una persona radioescucha nos pidió y nos solicitó en donde podíamos saber más. Entonces abrimos una pestaña ya hace una semana en el micrositio de esta serie en la página de Radio Educación, en el micrositio de la Defensoría, en donde hay una serie de links y enlaces para los cuales la propia Laura nos ayudó y apoyó. Ahí podemos llegar a tu tesis de licenciatura, a tu trabajo también de maestría, a todos estos sitios de la MEDI, de la AMDA, de la UNESCO, de derechos humanos en general y de los derechos de las audiencias en particular, de libertad de expresión, de derechos a la información. Y es como muy importante no solamente quedarnos con los datos clave que estamos poniendo y colocando aquí en cada capítulo, sino también poder ahondar de repente en otros sitios. Entonces, bueno, pues ese es un anuncio intermedio. ¿Cuál sería, mi querida Laura? Primero quisiera saber si hay alguna defensoría de alguna radio o de algún medio de comunicación a nivel internacional o nacional, además de los nuestros, que te parezca como una referencia interesante por alguna de sus cualidades o características, ¿no? Por ejemplo, si me dijeras, oye, es que yo soy fan de los defensores de tal o cual emisora. Y también querría saber cuál sería tu mensaje a nuestras autoridades, al IFT concretamente, ¿no? Y al gobierno respecto de hacerles comprender esta importancia de las defensorías. Bien. Bueno, con la primera pregunta, considero que aprovechando que existe este vínculo y esta cercanía con la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, podríamos estar al pendiente de lo que ocurre en América Latina, ¿no? Porque usualmente estamos como muy lejanos. Y la Defensoría del Público de la Argentina ha sido como muy paradigmática para lo que se ha hecho acá en México, pero creo que de ella podemos aprender dos cosas. Se le celebraba mucho como, miren, es que está centralizada y vean todo el poder de acción y de incidencia que pueden hacer en términos del derecho a comunicar, la información, los derechos de las audiencias. Pero cuando la Defensoría del Público de la Argentina requirió cambiar su liderazgo, y esto coincidió con el gobierno de Mauricio Macri, ahí se descompensó muchísimo. Entonces todo aquello que parecía una red súper bien implementada de lo que pasaba ahí en Argentina, viene un gobierno el cual no le interesa la comunicación pública, la confunde con comunicación gubernamental y hay un desmantelamiento pues bastante importante a la Defensoría, que recuperarlo cuesta trabajo. Entonces, más que decir, soy súper fan de lo que hacía en Argentina, porque sí tenían ejemplos muy buenos en esa defensoría, podemos aprender de lo que ocurre con sus experiencias, ¿no? Y quizá sacar provecho de que aquí en México, aquello que nos parece todavía desarticulado, porque somos varias defensorías, casi que una defensoría por medio público. Bueno, los medios públicos, por ejemplo, Radio Educación, pues hay unos que ya tienen una larga historia, ¿no? Existe desde hace décadas, ya van para casi un siglo. Pero hay otros que no lo son tan nuevos y que además, por el reconocimiento en la ley, con sus características como tal, en el caso de México, pues podría decirse que estamos casi que en la primera infancia, ¿no? Y las defensorías están por entrar a la pubertad, a la adolescencia. Entonces, podemos sacarle provecho a que existe toda esta diversidad, convertirla en pluralidad y que la desarticulación sea eso, diversidad y pluralidad de las necesidades y de los escenarios que tenemos en México, porque desconocemos mucho de lo estatal, lo generalizamos en la provincia, ¿no? Pero la existencia de estas defensorías nos pueden ayudar a robustecer lo que tenemos actualmente de derechos de las audiencias para que no ocurra algo como lo que pasó con la Defensoría del Público en la Argentina o mismo en la oiduría de la EBC, en donde desde 2016 el Consejo Curador lo eliminó Michel Temer después de que quedó en la presidencia después del golpe contra Dilma Rousseff, y bueno, la EBC ha quedado ya sin
sin, digamos, sin dientes ni fuerza ni nada. La oiduría es un apéndice del Poder Ejecutivo, de hecho ya la eliminaron, ¿no? Me parece. Entonces, esos ejemplos los podemos aprender. Lo que pasa con las autoridades, en concreto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que me preguntabas, Ana Cecilia, bueno, sin duda ya está ahí un amparo, hay una reglamentación, una normatividad que necesitamos fortalecer, ¿no? ¿Y qué pasa con los lineamientos? Eso es como el primer paso, en lo inmediato. Y en lo no tan inmediato, quizá replantearnos lo que entendemos por alfabetización mediática, por los proyectos. Ahorita la pandemia no nos deja ni de broma pensar en acercarnos a las audiencias y a las poblaciones, pero después de, o mismo en el durante, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí se puede hacer? Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con su autonomía, tiene la infraestructura y los recursos para poder facilitarnos a las defensorías que echemos a andar esas necesidades. Está la cátedra UNESCO, claro, ¿no? Entonces, digamos, no se tiene que partir de cero para que podamos iniciar en esos proyectos. Y sin duda que nuestros representantes en el Congreso, pues no nos vayan a aplicar otra contrarreforma como la del 2017, ¿no? Eso sí, sin duda, creo que se requiere un mayor acercamiento tanto con la sociedad como con los especialistas en comunicación para entender por qué sus derechos y por qué, más que mantener la regulación como está, pensar en qué sentido se puede emplear, pero en términos de derechos, porque justo si se derivan de un derecho humano, los derechos humanos son progresivos, nunca regresivos. Entonces eso es importantísimo entender de los derechos de las audiencias. Muchísimas gracias. Tenemos unos minutos todavía. Yo me gustaría preguntarte, maestra Laura Martínez, si consideras que estas defensorías adolescentes entonces tendrán que ejercer su imaginación para crear discursos que convenzan, que las audiencias, digamos, asimilen de mejor manera para poder ejercer sus derechos. ¿Eso ya está sucediendo? Me parece que empieza a suceder, ¿no? Sin duda se necesita, claro, de la creatividad y también ahí, juntándolo un poco con la respuesta a la última pregunta de la intervención anterior, se necesitan recursos. A lo mejor puede ser que la austeridad sea la madre de la creatividad, pero si no se tienen las condiciones materiales para poder llevar a cabo toda esa creatividad, ahí hay una limitante importante. Entonces, requerimos de ese apoyo, de ese robustecimiento, ¿no? de lo que ocurre con los medios públicos para que la creatividad de las defensorías empiece a acercarse a sus audiencias, porque las defensorías tienen una gran ventaja, y es que en la recepción de los mensajes de sus audiencias, si bien no llegas a una muestra representativa, sí llegas a tener una vía bastante cualitativa de decir, estas son las audiencias que participan y participan por esto. Entonces puedes empezar a leer y entender cómo acercarte a ellas, desde qué línea discursiva, desde qué necesidades. En eso te sirve muchísimo la base de datos de las defensorías, ¿no? Traducirlas en un sentido más cualitativo que cuantitativo. Entonces, pues sí, en este periodo adolescente, ¿no? Sí se puede echar mano de esa creatividad y de esa inventiva. Y en este periodo, como le llamas tú, adolescente, también, por ejemplo, adolescente y con pandemia, podría yo decir. Lo que pasa es que nosotros hemos podido echar a andar también, a veces ha sido más fácil para este espacio convocar a audiencias a participar en programas. Por ejemplo, ya convocamos a 4 programas y es más fácil que vengan vía Zoom a veces o telefónica que acudan a cabina, ¿no? A ciertas horas en esta ciudad. Pero lo hemos logrado eso. También hemos logrado convocar a defensores del interior de la República y de otros estados. De hecho, el último capítulo de esta serie va a ser, tiene como invitada a una exdefensora del interior de la República, y eso me parece importante. Y bueno, nada más agradecer muchísimo y decirle a nuestras audiencias que para saber más, hay mucha más información sobre los derechos de las audiencias y las defensorías. Qué bueno y qué gusto tenerte con nosotros, Laura. Pues el gusto fue mío, Ana Cecilia, muchas gracias desde el inicio por la invitación, la iniciativa, y a todos ustedes aquí en el equipo por las preguntas, la atención, y a las audiencias, por supuesto, por el interés de estarse acercando a estos temas que además son suyos, son sus derechos. Al contrario, es un placer, maestra. Pues a nombre de esta Defensoría de las instituciones convocantes, les agradecemos su escucha. Esperamos los comentarios que les haya suscitado este capítulo al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx.
Y les recordamos que el audio bajo demanda de este capítulo estará disponible en breve bajo el micrositio de la Defensoría de las Audiencias en la página web www.radioeducacion.edu.mx. Nos invitamos a escuchar el 5º capítulo que trata sobre las defensorías de las audiencias en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual será abordado el próximo miércoles 21 de octubre en voz de la ingeniera María Lizárraga en punto de las 17 horas. Entre tanto, como cada miércoles, aquí estaremos esperándolo en el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Hasta entonces. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. Participaron en la producción música original de la serie Alejandro Rubio, Mari Carmen García, Alejandro Ramírez, Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Natalia Luna, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Mario Ledesma. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, AMDA, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, AMARC, presentaron la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. No olvide escribir su comentario sobre el tema que se acaba de abordar al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Más información en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en radioeducacion.edu.mx. Que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.